Úsela. Si no la trajo, hágase al pie de un creyente que la haya traído. Probablemente le comparta la lectura. Capítulo 3 del libro de Jonás. Mientras lo va buscando, estos días estuvimos en una convención en Medellín, el jueves, viernes y sábado, del SRL, Seminario Reformado Latinoamericano. Habían 1000 personas aproximadamente en el Teatro Pablo Tobón de Medellín. Mucho que aprender, el tema más importante de la Biblia, ¿cuál es? Dios, obvio, Cristo, pero Dios se llamaba Dios es. Ese es el tema más importante de la Biblia, Dios es. Luego tendremos la oportunidad de compartir mucho de aquí en adelante para seguir compartiendo acerca de lo que aprendimos en ese tiempo. ¿Ya tienen Jonás capítulo 3? Listo. Dice capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, pedir la asistencia de tu Espíritu en este lugar sobre mi vida. Toma mi vida, Señor, para tu obra, para servirte. Habla a tu iglesia, Señor, enséñanos. Necesitamos ser enseñados, necesitamos aprender. Disipa las tinieblas que están en este mundo, disipa las tinieblas que están en nuestra mente, para que el evangelio, Señor, pueda brillar y traer belleza a nuestra vida. La belleza que se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en todo lo que hacemos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios salva, Dios llama. Dios salva, Dios llama. Algo que hace la diferencia entre un evangelio que ha establecido Dios en la palabra y un evangelio que el hombre quiere enseñar es eso, que la salvación es ¿de quién? Del Señor. Que el hombre no puede salvarse por más que él quiera, por más que él haga cosas buenas, nunca podrá salvarse. El profeta Isaías dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de sus ojos. A veces pensamos que la salvación consiste en venir a la iglesia. Hablaba con alguien y le explicaba: no es porque vayas a la iglesia que tú eres salvo, es porque tú tienes una relación con Cristo, es porque tú sigues el ejemplo de Cristo, es porque conoces la palabra y procuras vivirla aunque te cueste, aunque es difícil. Y ese es el asunto más importante de la vida cristiana, la salvación. No hay nada más importante. Usted puede saberse versículos de memoria, compendios teológicos, leer, saber conceptos,
Pero si usted no entiende la salvación, hay un problema en su corazón, porque no va a poder vivir lo que la Biblia dice. Y la salvación es del Señor. En esta preciosa historia, viendo un hombre que quería huir de Dios y que ha manifestado su desobediencia, que es Jonás, que ha pagado su pasaje para hacer lo que él deseaba, y luego Dios interviene trayendo salvación a pesar de que él es desobediente, terco y rebelde. De la manera menos esperada, Dios le muestra al profeta que la salvación es ¿de quién? Del Señor. No es por ser profeta, es porque Dios lo quiso salvar. El libro de Jonás tiene dos partes. Si usted lo quiere mirar luego, estudiar o leer en algún momento, sería bueno que lo leyera en dos partes. Capítulo 1 y capítulo 2 es la primera parte, capítulo 3 y capítulo 4 son la segunda parte. ¿Por qué se hacen esas divisiones? Por el texto que está ahí. Mire versículo 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y mire capítulo 3:1, ¿qué dice? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia. Capítulo 1 es como decir, está contando lo que Dios le dijo a Jonás en el 1:1 hasta el 2:10, hasta ahí. La segunda parte es cuando Dios vuelve y le dice, o sea, vuelve y comienza de la misma manera. Entonces Dios está diciendo, el profeta no hizo caso, voy a volverlo a llamar y voy a volverlo a enviar. Dios tiene que hacer eso con nosotros no dos veces, muchas veces. Con el profeta lo hizo dos y creo que no sirvió mucho porque ahora después vamos a ver que el profeta sigue peleando, ¿sí? Así como nosotros, o de pronto era solo el profeta, a nosotros no nos pasa eso. Curiosamente, algo que llama la atención de este pasaje que vamos a estudiar hoy es acerca de la ciudad llamada Nínive. El nombre de Nínive se cree que procede de Ninus, por Nimrod. ¿Se acuerdan quién era Nimrod? Lo vimos en el sermón 1 de esta serie. ¿Era el hijo de quién? Descendiente, sí, de la descendencia de Noé, pero él se desvió. Nimrod fue el fundador de la ciudad. Dijimos que Nínive fue fundada por Nimrod, que está en Génesis 10, y significa la residencia de Nimrod o Nunu. Escuche, que es la palabra que se usaba en el idioma acadio para pez. Qué curioso que la ciudad significa ¿qué? Pez. Bueno, para nosotros es curioso, para Dios no. El nombre de la ciudad se podría reducir así. La ciudad de los peces, se llamaba Nínive. La ciudad de los peces. Además, la gente adoraba a la princesa pez, Nash, hija de la diosa del agua fresca, y al dios pez Dagón. O sea, había un dios que se llamaba Dagón y era representado ¿por qué? Por un pez. Nada de esto es casualidad. Nada es casualidad porque estamos hablando de un hombre que fue vomitado por un pez para ir a llevar un mensaje a la ciudad de los peces, o sea, a Nínive. Como indican estos ejemplos, los peces eran muy importantes para los ninivitas, lo cual probablemente explica por qué tuvieron tanto interés y por qué obedecieron a la palabra que trajo el profeta Jonás. Ellos tuvieron que saber la historia del hombre que fue tragado por un pez y que fue vomitado en la orilla de la playa cerca a la ciudad. Se ha sugerido, escuche, que incluso los ácidos del estómago del pez afectaron la piel de Jonás. Entonces, cualquiera que lo viera diría, a él le pasó algo, ¿sí? Su mensaje estaba intacto, pero él no salió intacto. Acuérdese de eso. Acuérdese que ser atrapados por el pez que Dios tiene para nosotros, lo único que va a salir intacto es la palabra. Ella permanece ahí en el corazón. Tal vez nosotros salgamos cojeando como Jacob. De pronto, ¿no? Uno no sabe. O salgamos con la piel manchada como salió Jonás.
dice que parecía, los ácidos, han demostrado que los ácidos del pez, ¿cómo se llamaba el pez? ¿Ya, sí se acuerdan? El cachalote, blanquean la piel como el vitiligo, algo así. Entonces, es probable que pareciera un fantasma, ¿sí? Cuando llegó allá a predicar. Según la historia, él fue vomitado cerca a Nínive. Ahí terminamos hace 8 días. Vamos a arrancar donde empezamos. Vamos a empezar donde terminamos hace 8 días. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Ahí terminamos versículo 10. Dios le ahorró un pasaje. Lo dejó cerca para que no cogiera transporte. Ya era solo entrar a la ciudad. Así es Dios con nosotros. Él nos quiere ahorrar muchos pasajes. Pero nosotros seguimos insistiendo en pagar nuestro pasaje para Tarsis, para ir a donde nosotros nos gusta y a donde nosotros queremos. Vamos a mirar entonces el pasaje de hoy luego de esa breve introducción. Y vamos a mirar, lo primero es Jonás y su segunda oportunidad. ¿Cuántos saben que Dios es el Dios de las oportunidades? Y no, gracias a Dios que no es segunda, sino a veces tercera, cuarta. Algunos no han entendido y no han valorado la oportunidad. Hace 20 años, yo creo, aproximadamente, ¿sí? Como 19 años, Dios me dio una segunda oportunidad. Ya me había dado una cuando me salvó, pero caí en pecado a los 4 años de ser creyente. Y Dios me dio una segunda oportunidad. Y un hombre sabio, un siervo, me dijo, no necesita muchas oportunidades, Marco. Dios solo necesita una oportunidad. Y esa es la verdad. El creyente cree y se engaña, pensando que él necesita muchas oportunidades para cambiar. Es falso. Solo necesita ¿cuántas? Una. Y aprovecharla. Y tomarla en serio, tomarla de una manera verdadera como lo que somos, hijos de Dios. Yo la tomé en serio y desde ese día hasta hoy estoy en esa oportunidad que Él me dio de seguir adelante y de poder prepararme para el ministerio. Para los que saben y los que no lo saben, Dios sigue siendo el Dios de segundas oportunidades. Le dio oportunidades a Abraham, a Moisés, a David. Al adúltero le dio oportunidad. Al adúltero llamado David. Le dio oportunidades al mentiroso llamado Abraham. Le dio oportunidades al borracho llamado Noé. ¿Sí sabía? Ellos eran así. Y les dio una segunda oportunidad. Le dio una segunda oportunidad a Adán. Porque lo llamó después de haber pecado y le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué has hecho? ¿Quién te enseñó? O sea, Dios da oportunidades. En Él siempre hay un momento más para poder conocer nuestro pecado, arrepentirnos y obedecer lo que no hemos obedecido. Siempre está ese momento, ya no hay excusa. Dios es quien comienza siempre y lo hace de la misma manera, hablando al corazón del hombre. Versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Encontramos la misma frase de 1:1 con la diferencia que aclara que es la segunda vez. El autor, que es el mismo Jonás, él deja claro que era la segunda vez que venía la palabra de Dios diciéndole algo que ya le había dicho. Leamos 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, mientras que acá en el versículo 2 dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive, ciudad grande de extremo en 3 días de camino. Una segunda oportunidad. La diferencia entre la primera y la segunda vez que Dios habla es la misma que sucede entre la primera vez que Dios le habla a usted y la segunda vez que le habla y la tercera o la cuarta, y es el corazón del creyente.
Esa es la diferencia cuando escucho la voz de Dios y la obedezco, o cuando escucho la voz de Dios y ¿qué? La desobedezco. Lo que cambia es el corazón del creyente. Dios no cambia, es inmutable, no cambia. Su palabra es la misma, su mandato es el mismo. Ve a Nínive, no se me ha olvidado la orden, ve a Nínive, le está diciendo. El profeta ha cambiado su corazón. ¿Dónde cambió el corazón del profeta? En el pez. ¿Será que necesitamos el pez? Obvio, lo necesitamos. Anhélelo. Qué difícil anhelar ese pez, ¿no? Otros están en el pez y no se han dado cuenta. Y otros están anhelando ser vomitados. O sea, es así. Esta vez el profeta está dispuesto a obedecer. ¿Qué le fue revelado al profeta? La salvación. Ahí lo dice, en el salmo de él. Todo el tiempo está hablando de ¿qué? De la salvación, que Dios lo salvó, que se iba a ahogar, que se iba a morir. Dios lo salvó. Eso es lo que hace la diferencia entre un creyente y otro. La revelación de ¿qué? De la salvación. Eso hace la diferencia. Le fue revelada la salvación, por tanto puede compartirla. Puede ir a Nínive y predicar porque ahora él sabe que Dios lo ha salvado. ¿Sabe por qué no compartimos la salvación? Porque en el fondo tenemos un conocimiento intelectual y no un entendimiento espiritual de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Todo el mundo dice amén. La pregunta es, ¿esa fe es verdadera? ¿Sabe cómo se hace para saber si esa fe es verdadera? En el pez. Ahí se sabe. ¿A quién va a clamar? ¿A los dioses de los marineros o al Dios verdadero? Note que los marineros también tenían dioses, pero él tenía un Dios verdadero, y a pesar de haber fallado, porque el creyente no es perfecto, es imperfecto, él puede clamar a su Dios. Algo que podemos aplicar para nosotros hoy es que si no hay una comprensión clara de la obra de la salvación del Señor en nosotros, difícilmente lo podremos compartir con otros. Si en nuestro corazón no es claro, ¿cómo podemos darle claridad a otro de la salvación? Tiene que ser claro en su corazón. Cada vez que voy a aprender y cada vez que soy confrontado con las Escrituras, me doy cuenta que me falta mucho. Esta semana fui confrontado en mi corazón. No con la salvación, porque considero que soy un hombre salvo, pero sí con mi llamado. ¿Qué estoy haciendo con la salvación? ¿Qué quería hacer con la salvación Jonás? Perderla. Estuvo en riesgo, solo que la salvación no la podía perder, pero humanamente él estuvo en riesgo, no solo de perder su salvación espiritual, sino de morir allá ahogado físicamente. Entonces estaba jugando a que él era un profeta y no entendía realmente lo que Dios lo había llamado a hacer. Versículo 2. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios repite la orden. ¿Cuántas veces has escuchado lo que debes hacer y no lo has hecho? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ora? ¿Cuántas veces te ha dicho, lee las Escrituras? ¿Cuántas veces te ha dicho, comprométete con tu relación de pareja, sé serio o sé seria en esa relación? ¿Cuántas veces te ha dicho, sirve en la iglesia y no lo haces? ¿Cuántas veces ha dado la orden y no lo hacemos? Dios constantemente está hablando al creyente, pero con su corazón, al igual que el de Jonás, va en camino contrario. La mansa paloma tuvo que ser adiestrada, porque Jonás significa ¿qué? Paloma. El nombre de Jonás, ¿ya les había dicho o no? Sí, significa paloma. Las dulces palomas de la congregación. Así es, aquí hay hartas palomas. Dios le está enseñando al profeta que así como él recibió gracia y misericordia,
todos pueden recibirla, que lo que él hizo con su vida, o sea, con el profeta, lo quiere hacer con Nínive. Pero la lucha va a continuar. El profeta a veces es como los creyentes, emocional. Allá estaba que se ahogaba y clamó y todo eso, y ahorita da una respuesta correcta, pero más adelante va a volver a dar una respuesta ¿qué? Incorrecta, porque los creyentes somos cíclicos, pero somos cíclicos hasta que nos quebranta el Señor. El corazón quebrantado teme jugar con Dios. Versículo 3. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande de extremo a extremo, de extremo en extremo, de 3 días de camino. 3 días de camino, ¿no? Qué casual, ¿no hay una casualidad ahí? ¿Cuántos días estuvo en el pez? O sea, era como haciéndole así en la cara a Jonás, Dios, 3 días lo voy a mandar, 3 días, como para que nunca olvidara, ¿no? Que estuvo 3 días en el pez, 3 días de camino. Esto también sugiere que la ciudad era grande, porque no era un pueblo, era una ciudad aproximada entre 500 a 600 mil habitantes se calcula. Al final el libro dice que 120.000, pero se calcula para la época una población mucho más grande. Algunos dicen que de pronto era el número de los que se salvaban, o solo hombres. Hay 2 sugerencias. No era un pueblo, les dije que no era un pueblo, había funcionarios con quienes hablar. No es que llegaba y voy a predicar porque soy el profeta, no. Eran ciudades paganas, acuérdese. Ahora vamos a definir un poquito el paganismo antiguo y el paganismo moderno, ¿sí? El paganismo es el mismo, ¿no? Solo que han cambiado los siglos, pero es el mismo paganismo de esa época, es el mismo paganismo de hoy. Entonces, él no puede llegar a predicar y yo soy el profeta y ya, no. Él tiene que llegar y hablar con los funcionarios importantes para que le dejen compartir su mensaje. Eran ciudades donde no era fácil para un profeta llegar, era diferente profetizar en Israel, profetizar en Judá, porque había un contexto religioso, un contexto espiritual. Allí no, allí había guerra, allá había de todo, eran malos. ¿Se acuerda que hablamos que eran malos? Cuando un extranjero llegaba a hacer negocios, a montar una empresa, a montar, como hoy, ¿sí? Tenía que ir al gobierno y preguntar, vengo de parte de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios de Israel, ¿sí? Le dijo al rey, traigo un mensaje. Entonces el rey fue el primero que dijo, listo, traiga el mensaje. Ahora vamos a ver por qué el profeta, por qué Nínive creyó. Ahorita vamos a ver. Versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás empieza a predicar un mensaje de juicio, como son todos los mensajes proféticos. Si usted quiere creer en los profetas, tiene que creer en una profecía verdadera. Y si un profeta te habla en este tiempo, te va a dar una palabra ¿de qué? De juicio. Y si un profeta dice que Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir, es un falso profeta. Porque el profeta verdadero tenía que cumplir esos requisitos, tenía que traer una palabra de juicio que llamara al pueblo al arrepentimiento, y Dios en su misericordia podía obrar en esos juicios que había decretado él mismo, haciéndolos o no haciéndolos, para que el pueblo viniera ¿a qué? Al arrepentimiento, y poder así mostrar su gloria. Entonces, si alguien dice que Dios le dio una palabra a través de un profeta, tiene que decirle, si no ordena su casa va a morir. Y tiene 2 opciones, ordena su casa o muere. Eso es una profecía verdadera. No es que diga, vas a montar un negocio y vas a prosperar, te va a ir espectacular, hágale. No, esa no es la profecía. La profecía verdadera es que un juicio, escuche, que también trae ¿qué? Esperanza. Hemos interpretado mal la palabra juicio. El juicio, ¿qué entiende uno por juicio? ¿Solo castigo, solo algo, un golpe? No, orden. Por eso se usa la palabra ¿qué? Juicioso y desjuiciado.
¿Usted está juicioso? Ponga en orden las cosas. Está diciendo Dios a Nínive que iba a venir, iba a destruir la ciudad y nombra un número, 40 días. El número 40 siempre significa un periodo de ¿qué? De prueba. 40 días en el desierto, luego el múltiplo de 40 es 400 años en el desierto y así por toda la Biblia siempre habla de un periodo de ¿qué? De prueba. Este era un periodo de prueba para Nínive. ¿Te imaginas entrar a una ciudad gobernada por un monarca absoluto? Porque eran reyes, no era que había presidente, no, era un rey. Predicar un mensaje de juicio y que se te permita hacerlo. Eso hizo Jonás. Hable sobre la importancia de la libertad de expresión, la libertad de la religión y la libertad de asociación. Intenta ingresar. O sea, usted va a ir a hablar de la libertad de expresión, usted va a ir a hablar de la libertad de religión y va a ir a hablar de la libertad de asociación. Y es un reino. Es muy difícil que lo dejen entrar porque no, en un reino no hay eso. Esa es la noticia buena para hoy, para el verdadero creyente. En el reino no hay libertad de expresión. Eso es acá en la tierra. Es un sistema humano que se inventó eso. En el reino no hay libertad de religión porque no hay religiones. Solo hay un camino y se llama ¿qué? Cristo. Y no hay libertad de asociación porque Cristo es exclusivo. No inclusivo. ¿Él es qué? Exclusivo. Él escogió un pueblo para salvar. Él va a salvar ese pueblo, Él va a pelear por ese pueblo y Él va a regresar por ese pueblo. Ese es nuestro Dios. Entonces el profeta entra allá y empieza a dar esa palabra profética. Es la única profecía de Jonás, ¿no? Ya lo habíamos dicho. No hay más profecías, solo esa es la profecía. Cristiano, no el deportista, cristiano. Resuelve este día obedecer a Dios, especialmente en cualquier área donde Él ya te haya hablado. No esperes a que te hable por segunda vez. Debido a que nosotros hemos fallado en el pasado, Dios no ha sido más que misericordioso al darnos oportunidades de seguir adelante en nuestro proceso. Y esta frase para cerrar este punto: ore para que Él haga que sus amores reflejen su amor. Sí, lo vuelvo a repetir porque no es fácil. Ore para que sus amores, los del creyente, reflejen el amor de Cristo o los amores de Cristo. Porque normalmente nosotros amamos lo que Dios no ama y odiamos lo que Dios ama. Dios odia el pecado, nosotros lo amamos. Dios odia la rebeldía, nosotros la amamos. Y amamos lo que Él odia. Es una contradicción, una paradoja. Segundo, la salvación es del Señor, versículo 4 al versículo 8. Ahorita me metí en el 4, ¿cierto? Acá también tenemos que verlo. La salvación es del Señor, o sea, está ahí. Dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Nada ni nadie puede producir salvación en el corazón humano. No era solo el mensaje del profeta, era quien había enviado al profeta. La respuesta a la predicación de Jonás fue inmediata. Versículo 5: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El fin de la predicación no era solo el juicio, debía ir acompañada de un llamado al arrepentimiento. O sea, aunque el texto no lo dice, el mensaje era más largo, solo que el profeta escribe eso, que Dios de aquí a 40 días va a destruir a Nínive. Pero cuando viene un profeta de Dios verdadero y te dice eso, no necesita decirte que te arrepientas, tú te vas a arrepentir. Te va a dar pánico, porque vas a saber que es Dios el que te está diciendo y te está llamando al arrepentimiento. La respuesta de ellos fue inmediata.
El verso dice que proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, un ayuno nacional. Era un ayuno donde ellos todos iban a ayunar, desde el rey en adelante. ¿Qué era el cilicio? Era una ropa tosca de tela oscura, generalmente de pelo de cabra o camello. Eso era un camello, ponerse eso. Era ropa tosca de tela oscura, generalmente de pelo de camello. Era una vestidura áspera que llevaban los que estaban de duelo o en una actitud de penitencia por causa del pecado. Esta práctica es del Antiguo Testamento. Los sacerdotes se ponían así, en cilicio y en ceniza, una ropa de cuero de animal, no por el lado del pelo, sino por el otro lado. ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? Y aparte de eso se echaban ceniza para que le picara, para que le torturara más. De ahí la Iglesia Católica toma por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, el flagelarse, el latigarse. La Biblia dice, misericordia quiero y no sacrificios. O sea, no vaya a llegar a su casa a flagelarse, ¿sí? Pero sí llegue a su casa a arrepentirse. Eso es lo más importante. ¿Listo? Porque usted llega allá a darse palo, uy, no la embarré, no, arrepiéntase. ¿Qué es arrepentirse? No volver a caer en el mismo pecado, porque el mismo pecado se le va a volver a presentar una y otra vez. Es no volver a caer. Notemos que el ayuno no era para pedir el carro. Y si lo ponemos en un contexto histórico, entonces no era para pedir caballos, ni para pedir doncellas vírgenes. No ayune por un marido, lo siento. Ayune porque usted sea una buena mujer para un hombre de Dios, es diferente. O viceversa, ¿no? También. No ayune para que llegue la que sea, no ayune por eso. Ayune para que Dios traiga una mujer sabia que edifica la casa. ¿Sabe cuál es la casa? La iglesia. Todo el mundo piensa que es lavar y planchar, no, edifica la casa. ¿La casa de quién? De Dios. Y esa casa de Dios está en el corazón del esposo, edifica la casa, ¿sí? Yo sé que a veces, uy, pero ¿cómo así? Yo pensé que era lavar, planchar y hacerle la comida, no, eso no es edificar la casa. Hace parte, pero es la parte espiritual. Versículo 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey también respondió de una manera correcta, lo cual es importante porque era la autoridad primera para una ciudad. Eso es muy interesante, muy bonito. Hay dos opciones para el nombre de ese rey. Usted dirá, eso a mí no me sirve, pero es bueno saber de quién estamos hablando. El rey tal vez identificado como Adad Ninari, le pone guión en la palabra Adad, guión, Ninari tercero. Adad Ninari tercero, 810 a 783 antes de Cristo, o Asurdan, Asurdan con doble S, Asurdan tercero, 772 a 755. Hay una duda entre esos dos periodos, pero alguno de esos dos reyes fue el que vivió esta historia. Eso es lo bonito que podemos investigar y saber que sí hubo una persona en ese momento que era rey y se vistió de cilicio. El hecho es que el rey oró al Dios verdadero y fue oído, porque la respuesta la vemos en el versículo 10, adelantémonos un poquito. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea que escuchó la oración del rey y escuchó el arrepentimiento, el clamor y el ayuno del pueblo y quitó el castigo. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimentos ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos.
El versículo 7 y el versículo 8 nos habla de un arrepentimiento verdadero y vamos a mirar un poco sobre eso. Nos describe lo que hizo el rey. Aparte de él reconocer su pecado, que lo vimos en el 6, cambió sus vestiduras reales por cilicio y ceniza, en señal de arrepentimiento, lo cual ocurre varias veces en el Antiguo Testamento. Otro rey dejó sus vestiduras para ponerse vestiduras ¿qué? Humanas. Cristo dejó su trono, dejó su gloria y se vistió de humillación. El cilicio y la ceniza era humillarse. Y eso hizo el otro rey, que es nuestro rey. Hasta los animales debían obedecer el mandato del rey. Era un clamor nacional, algo que no sucedía comúnmente en el Antiguo Testamento. Usted lee las historias del Antiguo Testamento y no presentan casi el ayuno personal, sino el ayuno ¿qué? Nacional. Cuando ayunaban, ayunaba todo el mundo y Dios obraba, porque está representando el reino de Cristo. Está representando cómo nosotros debemos vivir en la iglesia. Se cumple la famosa frase que escuchamos hoy en día: por uno pagan todos y por todos paga uno. Ellos entendían que debían ser parte del proceso todos, no unos, no ayunar unos y los que quieran, no. El rey decía que había que ayunar y todos ¿qué? Ayunaron, porque la monarquía era muy clara en ese momento en esas ciudades. Versículo 8 está la clave ahí: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, conviértanse en cada uno de su mal camino, ahí está el arrepentimiento, de la rapiña que hay en sus manos. La rapiña que hay en sus manos, el término rapiña es muy difícil de nombrar, jamás, pero tiene que poner la K antes, jamás, la K primero y luego jamás, como decimos nosotros jamás. Entonces, jamás hace referencia a ganancias injustas, robos, violencia, rapacidad y despojar a otros. Parece una celebración cercana de anoche, ¿sí? Ganancias, robos, violencias, rapacidad, despojar a otros. Parece que hoy en día el ser humano se comporta igual a los ninivitas, se deja llevar por sus emociones y termina viviendo unas conductas de rapiña. La rapiña, ¿usted con qué lo asocia? Como rapar, como robar, ¿sí? Y también se asocia en el sentido espiritual cuando robamos la paz a otros. Ellos eran saqueadores, era un pueblo de guerra muy fuerte. Tomaban pueblos cautivos y los hacían esclavos. Les quitaban su identidad, su idioma, sus hijos, sus mujeres, las esclavizaban. Por eso la Biblia los acusa de la rapiña. No es como alguien agalludo, pensamos, no. Va más allá, el término es ese. El término es injusticia, robo, violencia, rapacidad, despojar a otros. Asiria se había enriquecido a través de despojar a otras naciones, a otros pueblos. De hecho, ellos serían quienes llevarían a Israel al exilio 200 años más adelante. Ellos llevaron a Israel al norte, a Israel del norte, al exilio. Vamos a aclarar el término del verdadero arrepentimiento porque esto nunca puede faltar en la iglesia. Es bueno aclarar que este término, porque cuando la iglesia comprende qué es el verdadero arrepentimiento, hay esperanza de que la iglesia avance y la iglesia crezca por la gracia del Espíritu Santo. Vamos a Joel 2:12, a Joel 2:12. Oseas, Joel 2:12 dice: por eso pues, estos profetas todos tienen el mismo mensaje. ¿Un mensaje de qué? De juicio, y un mensaje de arrepentimiento, y un mensaje de esperanza, siempre. Mire lo que dice Joel: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento.
Note que no es lo mismo. Una cosa es ayunar, otra cosa es llorar y otra cosa es lamentarse. Y si no, ¿para qué usarían las palabras las tres? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Note que el profeta está diciendo algo diferente. Él está diciendo, no es solo rasgar los vestidos y ponerse ropa de tela de animales, de piel de animales. Dice, no, rasguen su corazón, no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Esto ya es Nuevo Testamento, porque esto ya nos está llevando allá. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de sí? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salgan de la cámara el novio y de su tálamo la novia. No hay tiempo para amores. Cuando el pueblo está en riesgo, cuando la humanidad está en riesgo, no hay tiempo para enredarse. Hasta los que toman leche, a los bebés, dice, ¿sí? Ahí dice los que maman. Dice, todo el mundo tiene que ayunar, no hay tetica para el niño. Todo el mundo tiene que ayunar. ¿Sí? ¿Sí? Eso no, ¿y Dios es malo? No. Ahorita vamos a hablar de Dios, tranquilo, apenas estamos hablando del profeta. Joel en ese pasaje nos habla del verdadero arrepentimiento. Lo interesante es que está en el Antiguo Testamento con un lenguaje del Nuevo Testamento, porque ya dice que no se trata de las ropas. ¿Sí sabe lo que hicieron los ninivitas? Se cambiaron todos, pusieron ropa así y sufrieron tal vez varios días ahí afligidos. Pero ya Joel está diciendo que no, eso no es lo que Dios busca. Él está buscando un arrepentimiento ¿de dónde? Del corazón interno, que realmente haya un cambio, un corazón que realmente ha reconocido su maldad por gracia, porque le ha sido revelada. Si sabe que la maldad tiene que ser revelada, está demasiado escondida en nosotros, no la vemos. ¿Por qué no la vemos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué no la vemos? ¿Por qué cree que no vemos la maldad? Porque somos malos, por eso no la podemos ver. Si fuéramos buenos, la veríamos inmediatamente. Por eso alguien que es bueno sí la puede ver. Y por eso el Señor le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. ¿Quién? Dios. Solo alguien bueno puede ver el bien. El hombre no lo puede reconocer. Decimos por gracia, porque el hombre no puede ver su maldad, al menos que el Señor se la permita ver. Y se la permite ver no con el fin de destruirlo, sino con el fin de llevarlo al arrepentimiento. El que no logra ver su maldad en la tierra, verá su maldad en el infierno. El que logra ver su maldad en la tierra, el Señor lo hace ¿para qué? Para que se arrepienta y venga a ese arrepentimiento verdadero. Dios presenta el arrepentimiento en el Antiguo Testamento de una manera nacional. Los profetas anunciaban el juicio de Dios sobre el pueblo de Dios, sobre las naciones, y siempre que procedían al arrepentimiento, lo hacían de manera nacional y Dios obraba. Varios pasajes nombran que el pueblo se vino, oraron, buscaron al Señor y el Señor tuvo ¿qué? Misericordia. Eso era una figura de la iglesia. La iglesia es una con el Señor, y todas las personas que son verdadera iglesia viven una vida de arrepentimiento constante, no pública, constante. No necesita que los otros la vean, él vive una vida en su hogar, en su casa, internamente, en un arrepentimiento constante. Ahora, ¿de qué debo arrepentirme? Ahí está el asunto. Que para que yo pueda saber de qué tengo que arrepentirme, tengo que ser redarguido por el Espíritu Santo. Y para ser redarguido por el Espíritu Santo, Él debe morar en mi corazón. Y para que Él more en mi corazón, debo haber nacido de nuevo. Si usted no es redarguido de pecado, le invito a que busque al Señor en oración y dígale, dame el don
del arrepentimiento porque no lo tengo. ¿Quieres saber qué es ser redarguido de pecado? Peco y lo reconozco casi al instante algunas veces. Cuando fui grosero, entonces digo, fui grosero, no puedo ser así. Cuando robé, cuando mentí, cuando hice algo en contra de lo que la palabra enseña, no necesito solo al predicador, mi conciencia me acusa inmediatamente. Porque mi conciencia está ¿qué? Viva para Dios, no está muerta. La conciencia muerta no redarguye, la conciencia muerta no dice nada al pecador. La conciencia viva le habla, Dios habla en la mente del hombre. Entre menos, escuche, entre menos oro, menos me arrepiento. Entre menos leo la palabra, menos puedo ser redarguido, porque ella es el medio de gracia que trae luz a nuestro corazón. Yo no puedo creer que una persona que no ora y que no lee la Biblia hable de arrepentimiento, porque no existe. No hay una coherencia. Es antibíblico. Puede que escuche, puede que tenga ¿qué? Remordimiento. Y se sienta mal un ratico y dice, uy, la embarré. Pero nunca va a ir a buscar al Señor, nunca va a ir a pedirle perdón, a decirle, reconozco mi maldad. Ahora el arrepentimiento es importante porque da la victoria a su pueblo. Eso fue lo que llegó al corazón del Señor. ¿El arrepentimiento de quién? De los ninivitas. No que se logra porque me arrepiento, sino que Dios honra a un pueblo que ama la santidad. Le repito eso. No es que se logre porque yo me arrepiento, sino que Dios honra a un pueblo que ama la santidad. Seguido del arrepentimiento está la llenura del Espíritu Santo. ¿Quiere verlo? Joel 2:28. Del versículo 12 al versículo 27 es una confrontación del profeta al pueblo de Dios. Y mire lo que dice tan chévere. Lea el último versículo del capítulo 2 de Joel, perdón, el 2:27. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Los confronta, los llama al arrepentimiento y mire lo que les dice el profeta en el versículo 28 de Joel. Y después de esto, ¿después de qué? ¿De que alguien ore por usted? No. ¿Después de que usted venga a la iglesia el domingo? No. ¿Después de que usted se qué? Arrepienta. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí está la promesa del Espíritu Santo. Siempre la llenura y la presencia del Espíritu Santo debe ser precedida por un verdadero arrepentimiento. Si usted se arrepiente, es indudable y es innegable que Dios vive en usted. Y no se trata de sentir cosas, se trata de obedecer la Escritura. Finalmente, Dios se compadece de todo aquel que se arrepiente, porque está en sus planes. El hombre no lo sabe, pero debe arrepentirse y Dios le salvará. Esto es para los que no conocen al Señor. Ellos no saben que necesitan arrepentirse. En algún momento el Espíritu Santo va a poner en ellos ese deseo de arrepentirse. Ellos no saben qué es Dios, pero van a ser ¿qué? Salvos los que están ordenados para salvación. Tercero y último, el carácter de Dios. Podría cambiar todo lo que tengo aquí por lo que escuché en estos 3 días, algunas cosas, pero voy a ser fiel a lo que tengo acá. Porque podría hablarles de cualquier cosa que escuché jueves, viernes y sábado del carácter de Dios. Porque fueron 18 temas sobre los atributos de Dios. La omnipresencia de Dios, la sabiduría de Dios, la impasibilidad de Dios, la simplicidad de Dios, la soberanía de Dios, todos, la aceidad de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia, todos los temas eran solo sobre ¿qué? Los atributos de Dios. Entonces podía tomar cualquier de las cosas que quedaron en mi corazón y hablarle del carácter de Dios. Pero voy a compartir lo que tengo acá porque es lo que preparé y es lo que era para la iglesia hoy. Obvio que también voy a usar algunas cositas de lo que aprendí para complementar.
nombraban a Jonás todo el tiempo. Camilo me acompañó y yo le decía a Camilo, ¿sí ve que están nombrando a Jonás? Siempre hablaron de Jonás para tocar el tema del carácter de Dios. Sobre todo porque Jonás, en esta parte aquí, precisamente acá, en estos dos versículos los usaron en varias conferencias. Esos dos versículos los usaron como referencia espiritual del carácter de Dios. Y explicaron muy bien lo que tengo acá, lo abrieron más, ¿sí?, en cuanto a lo que significa si Dios se arrepiente o no se arrepiente, porque es un tema, uno de los versículos difícil de interpretar, pero por gracia y por misericordia no estaba errado en lo que había estudiado. Miren lo que dice ahí, versículo 9 y versículo 10 del capítulo Oseas, Joel 3:10, 9:10. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Note lo que dice ahí. Dice, estos dos versos nos dan la oportunidad de hablar de Dios, que es lo más importante. Hemos hablado directamente de Jonás, del pez, de Nínive, pero ahora hablemos de Dios y su carácter. Algunos han malinterpretado la palabra arrepentirse que está ahí. La impasibilidad de Dios es que Dios no tiene pasiones. Algo que aprendimos fresco en este fin de semana. Y la Biblia dice que Dios no se puede arrepentir. Léalo en Números 23:19, leámoslo. Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Quién está hablando ahí? El profeta Balaam, el que fue contratado para maldecir a Israel. Y él dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice, Dios nunca, jamás va a maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dio una promesa a Israel a través de su patriarca, que era ¿quién? Abraham. La ratificó con Isaac, la ratificó con Jacob, luego con José, luego con Moisés, luego con Samuel, luego con David, hasta Cristo. Él no puede cambiar su palabra. Entonces Dios no se puede arrepentir. Eso es algo que tenemos que entender como iglesia. Él no puede arrepentirse, porque es un Dios inmutable. Y ahí tenemos que hablar de varios atributos de Dios. Como es inmutable, no cambia. Pero eso no quiere decir que no pueda cambiar respecto a una situación. Cuando hablamos que no cambia, nos estamos refiriendo a su esencia, a su ser. Su santidad no cambia, su amor no cambia, su sabiduría no cambia nada. Dios no te ama más hoy que ayer. Pusieron un ejemplo que me gustó, y es que si yo estoy casado, en este caso con mi esposa, y llevamos 16 años de conocernos, 14 años de casados cumplimos, y yo la puedo elogiar y le puedo decir a ella, hoy eres mejor que cuando te conocí. Y es cierto, ella es mejor hoy que cuando la conocí. Pero ¿qué pasa si usted le dice a Dios eso? Es un insulto. O sea, usted no le puede decir a Dios, Señor, gracias porque hoy tú eres mejor que cuando te conocí. Es un insulto, es una ofensa, porque Dios ¿qué? No cambia. Él te ama igual que cuando no existías. Te ama igual cuando estabas perdido en el pecado. Te ama igual que esta mañana que estás sentado aquí escuchando un mensaje. Te ama igual. No te va a amar más mañana, ni cuando lleves 30 años de cristiano, no te puede amar más.
porque Él es un ser que está fuera de nosotros, de este tiempo. Es trascendente y es inmanente. Trascendente es que está fuera, inmanente es que está dentro de nosotros. Entonces, Él no puede amar más, Él trasciende a cualquier pensamiento humano y por eso es importante hablar del carácter de Dios. ¿Usted cree que Jonás entendía esto que estamos hablando? No. Jonás no sabía nada de doctrina, o sea, sí sabía que ellos no sabían doctrina, pero conocían al Señor, ¿no? Para que no te engañes con la doctrina nos puede engañar. Ellos no sabían nada de atributos, pero conocían la ira de Dios. Él conoció la ira de Dios en el mar. Cuando el mar se puso bravo, dijo, uy, el Señor se airó, pero él dormía. ¿Sí ve? Entonces él no había leído nada de los atributos, pero conocía los atributos en carne propia. En este caso, Dios cambió de parecer, póngale cuidado, Dios vio el corazón de los ninivitas y determinó no destruirlos en ese momento. Note la verdad, Dios los iba a destruir. Dios los iba a destruir por el pecado, estaba establecido. De hecho, esa ciudad desaparece en el siglo 5 o 6. Nunca más volvió a existir y no existe, solo es ruinas. Fueron destruidos y fueron juzgados por Dios por su pecado y su maldad, fueron destruidos, pero el Señor no lo hizo ahí, cambió de parecer. Es decir, ya estaba determinado el juicio para ellos, simplemente el Señor ¿qué? Lo aplazó. Entonces no se arrepintió, para que tengan claro, no se arrepintió porque no se puede arrepentir, porque Él no tiene nada de qué arrepentirse. En este caso, Él cambió de parecer y determinó mostrar su amor hacia un pueblo pagano, su gracia hacia ellos por un tiempo. Por eso es tan difícil evaluar, mire, o pensar que podemos evaluar el actuar de Dios, pues no lo podemos saber en totalidad. Nunca trate de evaluar a Dios, sobre todo con la vida de los que están alrededor. Es el peor error que puede cometer una iglesia o un cristiano. Tratar de evaluar a Dios por la vida de los que estamos aquí. Porque fulano es más comprometido, fulano no, fulano esto, fulano aquello. Dios no se puede evaluar. Su obra es un misterio en cada corazón y en cada vida. Eso nos lleva a ser sabios, a ser respetuosos de la obra del Señor, a no evaluar cómo va fulano, cómo va sutano, no. Nuestra tarea es ¿qué? Servir. Obvio, hablamos de eso, pero no con el fin de juzgar, sino con el fin de ayudar. Él tiene el panorama completo de la historia, el antes, el ahora y el después. Él conoce el antes de Nínive, conoce el presente de Nínive, conoce el futuro. Él ya había visto la destrucción de esa ciudad. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Debemos aprender a confiar que si hizo algo que no entendemos o no estamos de acuerdo, no somos quienes para cuestionarlo. Y escuche esta que le va a ayudar mucho este pensamiento, que repitieron mucho estos días. Varios predicadores lo usaron. Dios quiere quitar de ti un bien menor para darte un bien mayor. Ese bien mayor se llama Cristo. Es fuerte lo que le voy a decir, pero si Dios tiene que quitar la salud, es un bien menor para darte un bien mayor. Si tiene que quitar tu arrogancia económica, entonces Él te quita un bien, porque es un bien. El dinero es un bien, sirve para algo, pero es un bien ¿qué? Menor, porque Él quiere darte al bien mayor. En el momento usted y yo no vamos a entender cómo nos quita ese bien, esa famosa paz que tenemos terrenal nos la puede quitar, porque es un bien ¿qué? Menor, para darnos algo superior, Él, su gracia, su misericordia, su amor. Queda claro que Dios no se arrepiente como el hombre se arrepiente, que Él cambia de parecer, de actuar para dar cumplimiento a sus propósitos. Y explico esta parte final sobre si se arrepiente o no.
Y es que cada vez que usted lea en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, cada vez que lea en el Antiguo Testamento frases como estas: las manos de Dios, los brazos de Dios, el corazón de Dios, los ojos de Dios, la mente de Dios, es un lenguaje antropomórfico. No, no puede ser interpretado literal, es figurado. Nunca lo puede interpretar literal. Si usted lo interpreta literal, está haciendo una mala interpretación del Antiguo Testamento. No puede, es figurado. Es para que nosotros medio tengamos un poco de entendimiento del ser de quién es Dios o del Dios es. ¿Sí me expliqué? Siempre usted va a encontrar, y es que es en el Antiguo Testamento donde se encuentran todas las frases así, todos los versículos. Su mano se extendió, sus ojos miraron, sus oídos. Es simplemente figurado. Nunca no lo puede interpretar literal. Si lo interpreta literal, perdió el rumbo de la interpretación. Es antropomórfico. ¿Qué es antro? Hombre, morfo, formas. Es Dios mostrando formas de Dios, valga la redundancia, para que nosotros tengamos un poquito de entendimiento del gran ser que es Dios. Versículo 10. Terminamos ahí. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios contempla la tierra eternamente. Su creación no ha sido ni será dejada jamás. Allí en su tierra encuentra corazones que se vuelven del mal camino. Siempre, siempre pasado, siempre presente y siempre futuro, habrá un pueblo que vuelva a Dios. Nunca, nunca ha dejado de existir, no dejará de existir en esta generación, y si hay 1000 generaciones más, la iglesia permanecerá para siempre, porque Dios no cambia, porque su palabra permanece para siempre. Una vez más se usa el término se arrepintió, o sea, cambió de parecer. Dios es el único que puede determinar la salvación en una vida, el castigo, el trato o la recompensa. Eso es parte de su soberanía, que puede hacer como Él quiera. Daniel 4:35. Lea Daniel 4:35 por si no lo ha leído. Daniel 4:35. Dios es el único que puede determinar la salvación en una vida, el castigo, el trato o la recompensa. Es parte de su soberanía, que puede hacer como quiera. Daniel 4:35 dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra. ¿Cuántos habitantes de la tierra dice ahí? En griego significa todos. Bueno, igual significa. Pues por si de pronto usted necesita entender el significado, ¿sí? ¿Qué significa esa palabra en el idioma original? Todos. En hebreo, en arameo, como esté, significa lo mismo. ¿Qué? Todos. No una parte, sino todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los ángeles, y en los habitantes de la tierra, acá en nosotros, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Pero me gusta la frase siguiente, que hasta ahora la noto porque no la vi, pero mire lo que dice la frase siguiente: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Dice Daniel, o sea, estaba loco, o sea, no entendía, pero escribe ese versículo y dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Dice, como que entendí quién es Dios. Todos estos hombres entendieron quién es Dios a través de la revelación que Dios les dio personal a ellos. La meta de todo creyente es crecer en el carácter, no en carácter humano, el cual es deficiente y pecaminoso, sino en gracia, sabiduría, estatura para con Dios y los hombres, tal como el Señor Jesucristo creció. En estatura muchos no crecemos más y ya eso es perdido. ¿Listo? En sabiduría tenemos
todo el camino para crecer. Luego hablaremos de cuál es la diferencia de la sabiduría y el conocimiento. Y en gracia. Es espectacular crecer en la gracia del Señor. Entre más una persona dice que conoce a Dios, más deben sus actos mostrar el carácter santo de Dios. Cuando usted le pregunte si usted conoce a Dios, evalúe bien la respuesta que da, porque la gente lo va a juzgar por esa respuesta. Hay gente que le pregunta a uno, ¿y usted conoce a Dios? Y usted le diga sí, le diga preséntemelo. ¿Cómo lo presentas? ¿Tienes la capacidad de presentarlo? En esa, podríamos llamar, en esa mente finita de nosotros, porque no es infinita, sino en aquello que Dios nos ha permitido conocer. Aplicaciones. Dios es el Dios de oportunidades. Recuerda que aunque hayas fallado, aunque en este momento no estés en el mejor momento de tu vida cristiana, hay una oportunidad para tu corazón si vuelves al Señor. Precisamente por ser Dios conoce el corazón de los hombres. Si Él da oportunidad, Él sabe que funcionará. Dios no le da a usted una oportunidad para matarlo, no, le da una oportunidad para salvarlo, porque está direccionada por Él. Nosotros necesitamos esa oportunidad, Él no. Dios no necesita sus oportunidades, usted no tiene por qué darle una oportunidad a Dios. Es el hombre el que necesita que Dios le dé la oportunidad. Segundo, o B, el amor de Dios no se busca, Él vino a buscarnos. Escuchamos una frase que el amor de Dios no se busca, es un encuentro, sin hablar de los otros encuentros, ¿no? Pero es real. A veces nos privamos de usar términos del pasado, de lo que usábamos, pero son términos que se pueden usar si se explican bien, ¿sí? Entonces dice que el amor de Dios no se busca, Él vino a buscarnos. O sea, usted no lo va a encontrar y usted lo está buscando a veces de manera equivocada. La salvación fue comprada por Jesús en la cruz, no hay capacidad humana para comprarla, es mejor rendirse ante aquel que la otorga. Y último, un día daremos cuenta de todo lo que hicimos en este mundo, carácter divino o carácter humano. Si el carácter divino moraba en ti mientras vivías en la tierra, por ese carácter te van a juzgar, o sea, por nada. Porque Cristo llevó todo nuestro pecado. Y si nunca tuviste el carácter divino, entonces te van a juzgar por tu carácter, ¿qué? Humano, es decir, por todo, porque eres deudor y estás bajo juicio. Amén. Me acordé de un chiste que echaron, hablando de la bondad de Dios, porque estamos hablando del carácter de Dios, que Dios es bueno. De cómo Dios es precioso y es bueno. Entonces a veces la humanidad se ha inventado cosas que uno no dice, ¿cómo se inventó eso? Tratando de hablar de la bondad de los seres humanos. O sea, el hombre se inventa cosas tratando de hablar de que nosotros somos buenos. Entonces se encontraron dos amigos y el uno le dice al otro, ¿y usted cómo está? Dice, mal. Dice, ¿sí? Dice, sí, estoy re mal. Endeudado. Problemas con mi esposa, con mi familia. Dijo, terrible. Dijo, no, eso es algo terrible. La verdad no sé qué hacer. Y el otro le dijo, ¿y usted puede dormir con todos los problemas? Dijo, sí. Dijo, yo duermo como un bebé todos los días. Dijo, ¿y usted cómo puede dormir como un bebé con todos esos problemas? Dijo, duermo 3 horas y me levanto a chillar por todo lo que está pasando. ¿No es así un bebé? Duerme 3 horas y se levanta a llorar. Entonces, ¿quién se inventó esa frase? Que dormir como un bebé. El bebé duerme, come, llora, duerme, come. Él se la pasa en ese proceso. Entonces a veces decimos que dormimos como un bebé. Sí, cada 3 horas a llorar por todo lo que está pasando. Oremos.